Bueno, pues hoy no sé si me va a tocar hacer a mí las preguntas o me las van a hacer a mí. No lo tengo muy claro, la verdad. Por lo pronto, lo que me han dejado hoy aquí, seguramente que una pista de lo que está por llegar. Vamos a ver qué nos encontramos hoy. Muy buenas, Emanuel, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Qué pasa, Miki? ¿Todo bien? Veo que no te has traído el balón, así que Nada, balón habrá que hoy- tirar hoy de micro, ¿no? Hoy toca micro, el balón ya lo hemos dejado en el campo. Qué bueno, pues nada más y nada menos que Miki Muñoz, hoy aquí en Conexión sobre Ruedas, futbolista, podcaster, youtuber. Luego vamos a ver cómo se denomina él, qué tiene puesto en el currículum ahí en LinkedIn, pero por lo pronto un placer y un lujo tener a una parte de Offsider, evidentemente. Pues nada, te agradezco a ti la invitación y a pasar un buen rato seguro. Seguro que sí, pues nos ponemos los cinturones si quieres y Venga, arrancamos. Vamos al lío. Venga que arrancamos. Bueno, pues como hemos empezado con los micros, yo imagino que tú de pequeño no le pedías un micro a los Reyes Magos, sería más de pedirles balones, ¿no? ¿O qué? Así es, esto de que dicen de que nací casi con un balón debajo del brazo, pues casi, porque empecé súper pronto a jugar al fútbol y vamos, que lo del micro... Ha llegado después. No es que después, es que ha llegado pues cuando Hace 2 empezamos los días. Offsiders, efectivamente. Hace 3 años exacto, ahora hacemos 3 años además. Pues ahí fue cuando yo me puse delante de un micro. Desde Por entonces, primera vez. bueno, sí, no por primera vez, a lo mejor la primera vez pues en algún karaoke o cosas Alguna así, cosa así. pero Ya, nada ya, más. ya. Sí, total. Bueno, pues, y fue fútbol, siempre fue fútbol, o tocaste otros deportes. No, yo he sido muy de deportes durante toda mi vida, me ha gustado mucho hacer deporte, también deporte de raqueta. Yo he compaginado siempre fútbol con el tenis, jugué al tenis hasta los 12-13 años, que ya tuve que decidir, ¿no? eso es, decidir por uno de los dos deportes, hacía las dos y la verdad es que muy bien, eran dos deportes que me encantaban, les dedicaba mucho tiempo y bueno, también he tenido pues un poco más de facilidad para esos deportes de raqueta, el pádel, el tenis, el ping pong, siempre me han gustado y son deportes que aún jugando al fútbol a día de hoy siempre practico cuando tengo tiempo libre y eso. O sea, ahora aquí les puedes dar alguna otra Les puedo clasecita, hacer, ¿no? les puedo hacer. No, es verdad que no he jugado todavía. El otro día hablaba con Javi Gómez, le dije, a ver, echamos un pádel, porque a él también le gusta jugar. Sí, ahí hay varios, hay tienes varios ¿no? ahí Por en eso, la entonces, plantilla que... se puede hacer un buen partido. Sí, y apuéstate ¿Sí? algo, apuéstate algo que yo creo que... Hombre, yo confío en mí mucho, entonces, Claro. Habrá que jugarse algo. A ver Sí, si, sí. Hombre, mejor a final de temporada que estaremos más tranquilos, pero sí, algo habrá que jugarse seguro. Y desde muy pequeñito también llegas o entras, ¿no? en una gran cantera como es el Real Madrid. ¿A qué edad? Pues justo cuando te digo que tengo que decidir un poco por el fútbol o el tenis es cuando me viene la llamada del Madrid, porque ya pues eso, al final al entrar en el Madrid pues la dedicación es mucho mayor, entonces no puedes dedicarle tanto tiempo a los deportes y elijo el fútbol. Y eso fue con 12 años, cuando era yo infantil A. Mi primer año es infantil A ahí en el Madrid y bueno, pues te puedes imaginar, un sueño de todo niño el entrar en un club así. Encima yo soy del Madrid desde pequeño, voy al Bernabéu, entonces pues cuando me llamaron y me dijeron la posibilidad de poder entrar ahí, pues era un sueño y pues lo pude cumplir durante bastantes años. ¿Recuerdas cómo fue ese momento? Quiero decir, ¿te lo dice tu padre? ¿Sabes que te están ya siguiendo o algo así? Bueno, ¿o no? al final también yo, como jugaba en Las Rozas, me enfrentaba muchas veces al Madrid en la Liga, jugábamos en la Liga con el Madrid, con el Atleti, entonces bueno, yo tuve ahí varias buenas actuaciones jugando con Las Rozas. Yo metía goles, ahora ya no los meto, pero desde pequeño era más rápido, jugaba más arriba, de extremo, interior y metía más goles, y entonces pues tuve ahí buenas actuaciones y entonces se debieron de fijar y hubo, me acuerdo, cuando era todavía infantil B, una semana en la que me dijeron de ir a entrenar a entrenar con ellos, con el equipo del infantil B en ese momento, y pues no sé qué época sería, abril, mayo. Fui a entrenar, estuve entrenando una semana, me acuerdo además porque yo estaba con un esguince de tobillo del copón y yo dije, esto no me lo puedo Hay que hacer de tripas corazón, efectivamente, ¿no? Con lo que sea. Y así hicimos, hice esa semana, bueno, me dijeron que ya me dirían, que más adelante hablábamos, pero a los meses, al poco tiempo,
me recibí una llamada y me dijeron que, bueno, que estaba firmado directamente y que ya directamente fuese a hacer la pretemporada al año siguiente y la verdad que, pues lo que te he dicho antes, una alegría inmensa. Un sueño, me Sí, imagino, sí. ya has hecho realidad tan pequeño. ¿Y con qué generación coincides? ¿Quién es un poco la generación de esa cantera de la fábrica, ¿no? Como se conoce, con la que has coincidido tú jugando ahí desde pequeño? Pues mi generación es la del 97, así jugadores que estén en primer nivel, pues está, bueno, mira, ahora que ha fichado en el Betis Álvaro Fidalgo, está Borja Mayoral, Jaime Sebane, está Jaume Grau, que está jugando en Portugal, hasta hace poco, Javi Sánchez, central del Valladolid, Jacobo González, del Córdoba, bueno, pues la verdad que hay muchos jugadores que están a muy buen nivel y otros que, bueno, que están en categorías a lo mejor no en primera y segunda división, pero que también están en primera red, segunda red, eso es. Ya sabéis que este contenido es posible gracias a Renault Autocarpe, concesionario oficial que se despliega como esos centrocampistas box to box de un lado para otro por todo el corredor de Henares, con vehículos Renault, Dacia y seminuevos, donde grabamos estas magníficas entrevistas y cuentan además con servicios de taller y carrocería. Que al menos siendo canterano del Madrid es como un aval de ser futbolista, de dedicarte a esto del fútbol, ¿no? Tú supongo que habrás conocido los dos casos. Efectivamente, sí, puedes tomarlo como un aval y puedes decir, hombre, a ver, si ha jugado en el Madrid, algo tendrá, ¿no? Efectivamente, se le dará bien, pero luego el fútbol, son tantos factores, pasan tantas cosas durante todos los años que, bueno, pues igual que te he dicho que hay jugadores que están en primera y segunda división, los hay muchos otros que a día de hoy no están jugando porque, bueno, al final, lo que hablamos muchas veces también en el podcast, el cambio de juvenil a senior ya aficionado es muy difícil, entonces hay veces que si no te va todo como tú quieres o como tienes pensado, porque como dices, sales del Madrid y te piensas que todo va a ser un camino de rosas muy bonito y realmente el fútbol no es así, el fútbol son altibajos, momentos buenos, momentos malos, entonces bueno, ahí depende un poco de la perseverancia, la actitud que le pongas tú ante esos momentos y el no tirar la toalla, entonces por eso te digo que no el hecho de jugar en el Madrid te asegura el decir vas a tener una carrera buena, como te digo, hay gente que ha jugado conmigo en Madrid que era espectacular, que eran jugadorazos y que a día de hoy no están jugando, ya lo han dejado, entonces al final el fútbol es muy bonito, pero también es muy difícil. Muy difícil y muy complicado. Cosas. En esos factores a los que tú aludías ahora y teniendo en cuenta que sois chicos en formación en todos los sentidos, evidentemente vuestra personalidad, el carácter, también supongo que las condiciones familiares, ¿no?, de cada uno, todo el entorno que pueda tener, todo eso influye a la hora de ir progresando, ¿no? Una barbaridad. Yo creo que de hecho es clave. Tener gente a tu alrededor, la educación que has tenido, la gente que te apoya, te sigue. O sea, yo estoy convencido, yo también he tenido momentos cuando he salido del Madrid a lo mejor que yo pensaba, joder, ves a todos a lo mejor progresar de una manera y tú no estás progresando de esa manera, y el tener gente a tu alrededor, tanto amigos como familiares, como tu pareja, pues que te esté apoyando y en esos malos momentos tirando un poco del carro, es clave. Yo creo que sin esa gente es muy difícil porque sobre todo, hombre, ahora yo tengo 28 años y ya tienes un poco una madurez que te permite, efectivamente, que te permite verlo de otra manera, pero con 20, 18 años realmente todavía no eres maduro como para afrontar ese tipo de situaciones. Entonces, tener a alguien que te ayude y que te aconseje en esos momentos, para mí es clave, y yo estoy convencido que en muchos casos que al final lo acaban dejando es porque a lo mejor no han tenido ese apoyo tan fuerte desde fuera, ¿sabes? Hay un punto también, entiéndeme, como de crueldad en este tipo de canteras, porque año a año os tenéis que estar ganando el puesto, o sea, llega final de año, igual que hay las notas en el colegio, llegan y a vosotros y os dicen, tú sí, tú no. Total, o sea, de hecho, en pocos sitios yo creo que desde tan pequeño estás recibiendo un sí o un no. O sea, realmente, si tú te paras a pensar en niños de 12, 13, 14, 15 años, claro, ¿a quién le están diciendo en un sitio, en el sitio donde está haciendo, bueno, entrenando, lo que sea, sí o no? En muy pocos sitios. Directamente no vales, ¿no? Efectivamente no vales, por eso te digo que en canteras así, porque en otras, yo cuando estaba en Las Rozas, pues no había tanto cambio entre un año y otro, pero en canteras como en Madrid, lo que tú dices, al final de año tú tienes las notas y te dicen, te meten en un despacho y da igual la edad que tengas, que te dicen, oye, como tú dices, ¿vales o no vales? Entonces, que te digan no vales con 13, 14, 15 años, incluso menos, hombre, pues no es una situación muy normal y no está nadie preparado. Es imposible estar preparado, y por eso te digo que también es importante el entorno que tengas. Sí, sin duda. ¿Cuándo crees tú, o a raíz también un poco de tu experiencia, cuál crees que es el paso más difícil o el salto más complicado? No sé si en el momento en que se llega, no sé si de juvenil, cuando tienes ya la opción de saltar al primer equipo, no sé, ¿en qué momento crees tú que es lo más difícil? A mí, por también mi experiencia propia, yo creo que también depende de cada
cada uno, por un poco como le haya ido su carrera. Al final el fútbol son momentos y de repente al que sale de juvenil y aprovecha una oportunidad buena, el paso a senior no se le ha hecho tan difícil y lo ha aprovechado y ha sido el momento clave. En mi caso, por ejemplo, fue el más difícil, el cambio de juvenil, salgo del Madrid, pienso que voy a tener cosas que tal y al final acabo jugando en un equipo que a lo mejor no era lo que yo me esperaba, entonces fue como un choque de realidad y decir, pues bueno, tienes que empezar otra vez con otra nueva mentalidad, con otra nueva idea, y para mí ese paso de juvenil a senior, a ver, sobre todo también porque a nivel físico se nota mucho, o sea, pasas de jugar con gente de tu edad a gente de 30 años que se está ganando el pan de sus hijos y se la saben todas, se la saben todas y que realmente muchos es su trabajo o uno de sus trabajos, entonces se dejan la vida por ello. Tú sales siendo un pipiolín con 18 años de una cantera más o menos importante, pero siendo un chaval, entonces yo creo que ese paso para adaptarte es el más difícil. Por eso cuando vemos ahora chavales de 17, 18 años jugar a los niveles que están jugando en primera división, es muy difícil, o sea, hay que estar muy preparado y al final son unos elegidos los que lo pueden hacer. Decías ahora lo de los elegidos, claro, cuando ves jugadores tipo, pues eso, Lamine Yamal, ¿no? Que a lo mejor es el primero que nos viene a toda la cabeza, Kylian Mbappé cuando empezaba con esa naturalidad, haciendo esas cosas a máxima presión, ¿no? Élite máxima, supongo que vosotros, no digo que lo valoréis, es que no sé si os pone hasta la piel de gallina. Total, por momentos. A mí me parece impresionante y por eso decimos que son elegidos, al final no es gente normal. Soportar a nivel mental, como tú dices, ese tipo de presión jugando en esos equipos que la exigencia es máxima y tienes que ganar sí o sí. Y luego también a nivel físico, porque yo lo pienso y digo, joder, con 17 años, o no sé con Lamine con cuánto debutó, con 16, 17 años, que estés jugando a ese nivel de intensidad, que todos vemos la primera división, como que el ritmo que tiene, la exigencia que tiene, partidos cada 3 días, pues eso, que tu cuerpo sea capaz de soportarlo, realmente es de ser un elegido, porque realmente no puedes decir, no, es que está muy preparado. Bueno, con 16 años no has tenido una base física increíble como para decir, estás preparado para ello. Entonces, bueno, es gente que, bueno, pues son elegidos, lo que decimos, y bueno, van como adaptándose muy bien, ¿no? A todos esos escalones, ¿no? Que van saltando. Total, de hecho, tiene mucho mérito, o sea, porque realmente el aguantar y el quedarte en esas categorías a esos niveles tiene un mérito tremendo porque es muy exigente y lo que dices tú, esa capacidad de adaptación y poder afrontar cualquier tipo de situación no lo hace cualquier persona, entonces ahí yo creo que está un poco la clave, sí. Te iba a preguntar también un poco por esa, bueno, no sé si mito, leyenda, de que, o cliché a lo mejor también, ¿no? De decir, las burbujas de los filiales, la burbuja de lo que es vivir en un gran equipo, élite máxima en todos los sentidos, también en sus categorías inferiores, y cuando sales de ahí, ¿te das de bruces con la realidad, sí, no? A ver, yo desde mi experiencia te digo que sí, o sea, al final tú piensas que, bueno, yo en mi caso, porque puedo hablar por el caso del Madrid, pues tienes todo, o sea, realmente estás en uno de las mejores canteras del mundo, jugando con compañeros que son espectaculares, que dominas, cuando juegas la liga dominas casi todos los años, que vas a los torneos y también dominas, que en el día a día tienes todo lo que necesitas, que si la ropa, que si el calzoncillo, que si las botas, que si no sé, o sea, tienes todo. Entonces, bueno, es muy bonito, vivirlo es increíble, pero luego cuando sales te das cuenta de la realidad que no es así, o sea, porque incluso aunque salgas del Madrid y vayas a un equipo bueno, ya se nota porque al final, joder, las facilidades y todos los medios que tienen en canteras así no es lo normal, entonces también es un poco el cómo lo veas tú, ese salir de ahí, el que no te choque mucho y digas tú, hola, que te supere la situación de decir, ya no estoy en el Madrid y entonces me esperaba que todo fuese como el Madrid, entonces que no sea todo me tan vengo rodado, abajo, ¿no? Efectivamente, me vengo abajo a la mínima. Entonces, hablando un poco y volvemos a lo mismo del tema del entorno, yo creo que es clave, en plan que te hagan ver que bueno, que lo del Madrid está muy bien, pero que es una etapa más y que no es la realidad es lo que te viene a partir de ahora, que fue lo que me pasó a mí, la realidad es lo que te venía a partir de los 18, 19 años y así ha sido, y hasta el día de hoy así sigue siendo, y así con todo el mundo, bueno, hasta que consigues llegar a segunda o primera división, que ahí así que pues se puede parecer algo más por toda la profesionalización que hay, ¿sabes? Lógico. Tú, cuando das ese salto y sales un poco del Madrid, no sé qué sensación tienes contigo mismo, de decepción, de sentir algo de fracaso, de entender que es una etapa de tu vida. Sí, yo la verdad que lo entendí así, no tuve en ningún momento esa... No te fustigaste No, o sea, yo disfruté al máximo los 6 años que estuve, o sea, fue para mí lo que te he dicho antes, un sueño, y así lo viví, y cuando se acabó no me paré, obviamente te molesta en el momento, es como, joder, qué pena, pero también era realista y era consciente de, también por mi último año, cómo había sido ese medio año último,
pues decir, era muy complicado. El siguiente paso era ya segunda B, el Castilla, porque no había Real Madrid entonces en ese año, entonces era realmente pasaban muy pocos al Castilla, entonces como que te ibas haciendo ya la idea de que tu siguiente paso ya tenía que estar fuera, entonces no me fustigué, no fue rollo que he hecho mal para que me digan que no, pues lo vi como dices tú, una etapa más en la que, bueno, pues se dio así y vamos, ¿quién me iba a decir a mí cuando tenía a lo mejor 8 años que iba a poder haber vivido 6 años en la cantera del Madrid? Pues Total. Sí, muchas veces la perspectiva, ¿no?, que puedas tener es lo que marca la diferencia. Y luego sales del Madrid y es cierto que tienes una época en la que estás un poco en el extrarradio madrileño, ¿no? Sí. Que te empiezas a mover ahí, pero supongo que eso lo que no supone es salir de casa, ¿no? Al final te permite, ¿no?, estar viviendo en un entorno, en una zona de confort. No sé si es así. Sí, eso es así. De hecho, vivo en la zona de confort aún con momentos mejores y peores, pero siempre tengo a mi familia cerca, tengo a mis amigos cerca, y entonces es lo que me hace, pues esos años a lo mejor más complicados cuando tengo 19, 20 años, que ves que unos tiran para arriba, otros lo han dejado y tú te puedes llegar a plantear cosas, pues que yo me encantaba el fútbol, amaba el fútbol, mi sueño siempre ha sido ser jugador profesional, entonces el estar cerca de tu gente pues me ha hecho poder ir dando esos pasitos poco a poco, que bueno, pues hasta el día de hoy pues estoy donde estoy y la verdad que súper orgulloso. Cuando salí un poco de mi zona de confort a lo mejor fue cuando tengo que salir de Madrid y estoy medio año en Salamanca y sobre todo el medio año de Izarra, que fue un poco ya más de pues encontrarte un poco ya la realidad, es decir, estás fuera de casa, la verdad que tuve una suerte tremenda porque tuve 2 compañeros, vivía con 2 compañeros increíbles que son amigos a día de hoy y me lo hicieron súper fácil, pero bueno, es lo que dices tú, sí, ahí sí que salí un poquito de mi zona de confort de no decir, oye, media hora estoy viendo a mi madre o estoy viendo a mis amigos y cualquier problema que haya me lo va a solucionar, entonces ahí estás meses sin verles y tienes que tratar de tú solucionar todo ese tipo de problemas. Izarra, ¿dejasteis huella por allí, aquellos 3 amigos, o qué? ¿Fueron días intensos? Bueno, fueron meses, es verdad que he cogido la época del COVID, pero fueron meses intensos porque yo fui en medio año, de enero a junio, y la verdad que fueron meses increíbles, porque a pesar de que no se podía hacer mucha cosa fuera de lo que es casa, me sirvió mucho a nivel deportivo, el contexto de Izarra, no sé si la gente lo conoce, pero bueno, Mercatondoa, el campo es un campo artificial, guerra pura, Navarra, y al final ¿no? es Navarra, guerra pura, y entonces como que fútbol del norte, fútbol del norte, y que era algo que yo no estaba acostumbrado y que realmente era como todo lo contrario a mis características, entonces me vino muy bien a nivel deportivo. Un máster, efectivamente, pero fue un poco, pues chaval, o espabilas y coges esto, o si no te va a ser muy difícil el fútbol. Entonces me sirvió un montón a nivel deportivo y también pues lo que dices tú a nivel personal por la gente que me encontré, que fue increíble, y encima conseguimos hacer buenos meses y remontar una situación que estaba muy difícil ese año, entonces como que ese fue un pasito más de decir, oye tío, era una situación complicada y has dado un paso adelante. Mira, no pensaba yo que había sido Izarra el que te había marcado tanto, pensaba que te había marcado más la etapa, que puede que también evidentemente, de Unionistas, por lo especial que es el club, ¿no? Porque es como un club diferente un poco, incluso te diría hasta contracultural, ¿no? Sí. Con lo que hay en España. La verdad que tú ves Unionistas a día de hoy, vas a jugar allí, la verdad es que es alucinante ver cómo viven el fútbol ahí en Salamanca, fue increíble. Es verdad que, como te digo, a lo mejor no lo destaco tanto porque era COVID. El año que estoy no podía entrar gente a los estadios. ¿No viviste entonces no viví, efectivamente, no vivía en Reina Sofía. De hecho, el Reina Sofía estaba haciéndose porque nosotros empezamos a jugar en Reina Sofía en artificial porque todavía nos habían hecho, era segunda B todavía, no era primera revisión de la red. Entonces, como le estaba haciendo el Reina Sofía, era artificial, no podía todavía entrar gente, entonces como que ese sentimiento, esa magia efectivamente, no lo viví tanto, pero es verdad que luego por la calle eso era espectacular. Y lo que te digo, por ejemplo, fui con el Mérida este año y yo que estaba lesionado me dieron como una especie de marco con fotos, o sea, para toda la gente que ha pasado por el club y que vuelve en otro equipo, tienen siempre un detalle, o sea, es como que un club que esos detalles los cuida mucho, es un club muy humilde pero que hace las cosas muy bien y que solo hay que ver la afición que tiene, que es para el futbolista al final es lo mejor, tener aficiones de ese tipo, pues como la que hay en Guadalajara, que al final siente el mucho respaldo, ¿no? efectivamente, el equipo, el apoyo que hay, y eso, y para el jugador realmente tú juegas al fútbol por cosas así, para sentirte futbolista y decir, joder, que estas 3.500 que había el otro día en el campo están viéndote a ti, están viendo al club, están viendo al equipo y eso es maravilloso. Yo alguna vez hablando de eso, precisamente con vosotros, ¿no? Con futbolistas, decir, es que a veces el sentimiento o el sentirse profesional viene más por ahí, por el hecho de todo lo que supone tener una afición, un respaldo, incluso una presión, ¿no? También detrás de decir, no puedo fallar a esta gente, ¿no? Que la profesionalidad a veces viene más por ahí que no por el hecho de decir, he jugado en fútbol profesional, ¿no? Total, y que queda demostrado que no hace falta que
que juegues en el Real Madrid o en el Atlético de Madrid o en el Barcelona para decir, oye, soy profesional y me vienen a ver 80.000 personas. Que aquí te vienen a ver todos los fines de semana 3.500 personas y es una auténtica barbaridad. O sea que realmente esta categoría puede ser más o menos profesional, cada uno tendrá su opinión, pero en cuanto a afición, en cuanto a pasión por el fútbol, es una locura y hace que los futbolistas se sientan así también, ¿no? Ha crecido mucho y eso, vamos, tú que has estado además en diferentes sitios, en diferentes lugares, en primera federación, lo has vivido de primera mano, sin duda. Vamos a pasar, si te parece, ya a la otra vertiente. Vamos a dejar un poquito la pelota de lado y te hago la pregunta con la que iniciamos un poco esta charla. ¿Qué tienes puesto en LinkedIn? ¿Futbolista y youtuber, podcaster o qué? La verdad es que no tengo LinkedIn, pero si tuviese que poner algo, ¿cómo te definirías? me gustaría poner futbolista, pero... Bueno, pero ya no se puede negar, ¿no? A la segunda parte claro, también, sí, ¿no? Efectivamente, pues sería obviamente algo que pondría las dos cosas y bien orgulloso porque mira, esto surgió la verdad que de manera inesperada y es algo que me está dando un montón de riqueza en todos los sentidos y una etapa de mi vida que estoy disfrutando un montón y que bueno, al final fue gracias a un amigo mío de toda la vida como Mario que fue además os conocéis eso de toda la sí, vida, o sea, que no es una frase hecha, que es verdad, los dos de Las Rozas, ¿no? Él es de Villaviciosa, pero bueno, ha jugado conmigo en Las Rozas desde pequeño, pues nos conoceremos desde los 7 años y desde entonces hicimos amistad y hemos seguido en contacto y bueno, pues esas amistades que te deja el fútbol y que bueno, cuando me propuso esta idea pues nos aventuramos a ella y la verdad que está siendo algo súper positivo y que estamos disfrutando un montón. Muy, muy gratificante, sí, se nota además que disfrutáis eso, eso se nota en el directo, eso no se puede negar, el directo no engaña, como se suele decir, y a vosotros se os nota. Cuenta un poco, sé que lo habéis contado ya alguna vez, pero cuenta un poco para los espectadores de Conexión sobre Ruedas, cómo surge la idea, de qué manera tan natural te llega esta propuesta, esta oferta, a ver cómo llega esa oferta. Sí, fue natural, lo hemos contado alguna vez que yo jugaba en Alcarnero en ese año, porque fue hace justo 3, en enero-febrero de 2023, fue cuando me llegan esos famosos audios que, bueno, yo estaba de camino a Canarias, que no sé si jugamos contra el Atlético Paso, y de repente recibí como 7-8 audios de Mario, hacía tiempo que no hablaba con Mario y digo, algo raro hay. Y un podcast, ya te estaba poniendo el podcast, efectivamente, ya estaba haciendo pruebas, a ver cómo funciona. Y me puse 7-8 audios de más de un minuto y digo, ¿qué querrá? ¿O le ha pasado algo o algo quiere? Y efectivamente, pues me proponía un poco la idea, él escuchaba, de entonces yo no escuchaba nada de podcast, estaba empezando el mundo del podcast, hoy en día un montón de gente escucha, pero antes no era tan normal. Y él ya llevaba mucho tiempo escuchando y era una idea, el tema del formato de historias en el fútbol, que no existía, que él lo veía muy buena opción y bueno, pues decidió que yo era la persona que le podía acompañar en esta aventura por el hecho de que, bueno, nos conocemos de toda la vida, somos gente de fútbol, nos hemos rodeado de fútbol siempre, efectivamente, y entonces como que podíamos hacerlo bien y empezamos con la idea de que tenía sentido, no fue probar por probar, sino de hecho él sobre todo al principio me insistía mucho y vamos, en que teníamos que ser constantes, que teníamos que confiar, porque bueno, al final él lo veía todo mucho más claro en su cabeza, porque para mí era algo nuevo, para él también, pero bueno, como él había sido el que había ideado todo, pues estaba más convencido, efectivamente. Entonces fue un trabajo ahí esos primeros meses de decir yo y convencerme, y la verdad que bendita idea porque, como te digo, lo estamos disfrutando como nanos. Son 139 capítulos. Eso es. Ya. Sí, 139, subimos el mía, otro día el último. La verdad que son, y hemos grabado alguno más, ya tenemos grabado alguno más, o sea, sí, más de 140 capítulos grabados y bueno, pues historias y experiencias que nos cuentan los invitados y 140 personas diferentes que hemos conocido. Es tremendo, bueno, increíble, la verdad que es una de las cosas que más me llevo del podcast, esa riqueza humana que tiene toda la gente, que cómo nos tratan desde el primer momento que tratamos con ellos, increíble, y el rato que pasamos, bueno, y ya luego la historia que cada uno tiene, que obviamente, efectivamente, todos tienen cosas. Me interesa un poco volver al inicio en el sentido de, claro, cuando ya tenéis la idea más o menos y empezáis a mover un poco los protagonistas, a interesaros por, a ver, ¿a qué protagonistas? Evidentemente entiendo que, como suele pasar en estos casos, todos tiramos de familiares y amigos, ¿no? Efectivamente, al final, de hecho, la idea surge y puede tirar un poco para adelante porque somos conscientes de que ese inicio es lo más difícil, porque empezar las cosas siempre es lo más difícil, pero podemos empezarlo porque tenemos gente para poder hacerlo. Nosotros llevamos jugando al fútbol, como te digo, toda la vida, entonces conocemos a mucha gente del fútbol. Entonces, esa idea de gente de barro, gente que desde lo más abajo hasta segunda B, segunda división o primera ha llegado, pues conocíamos a mucha gente. Entonces, los primeros capítulos, si tú te fijas, no sé cuántos, pero los 30, 40 primeros capítulos, es gente
que conocemos nosotros del día a día, no que por el hecho de que sean famosos, algunos a lo mejor sería un poquito más famoso y otro menos, pero porque le conocíamos nosotros, que teníamos el contacto directo para decir, oye, estamos ahí montando esto, nos encantaría tener tu historia en Offsiders y que seas uno más. Entonces, realmente esos son los más importantes, no, obviamente todos son importantes, pero son los que confiaron en la idea desde el principio y que cuando no era nadie... Hay que explicársela, ¿no? Efectivamente. Porque ahora ya mira, te paso un link y ya, si no nos conoces, si da la casualidad de que no nos conocéis todavía, te paso un link y ya ves lo que hacemos. Bueno, ¿no? ahora obviamente sí que es más fácil, ahora es más fácil convencer a la gente, ahora el que antes te decía a lo mejor que no... El que salía el remolón ahora, Ahora no tanto, pero al principio es verdad que costaba un poco más y por eso era gente conocida. ¿Os habéis visto en alguna de algún no que luego ha sido un sí? No te voy a decir nombres, No, no digo nombres, pero situación, no a lo mejor de no rotundo, pero sí típico de... largas, eso ¿no? es, típicas largas de sí, a ver si lo hacemos, sí, ya veremos, y de repente es que recibir tú algún mensaje de, oye chicos, a ver cuándo lo hacemos. Y es como... dices, bueno, algo estamos haciendo bien entonces, ¿no? Efectivamente. Qué bueno. ¿Y desde el principio estáis solos o ya tenéis un apoyo, una infraestructura, entiéndeme, gente por detrás que os está echando una mano? Bueno, en donde grabamos nosotros los capítulos, porque nosotros creemos que siempre hemos querido que sea presencial, porque al final, por lo que se genera, efectivamente, da un plus, al final que por videollamada. Y siempre empezamos con unos chicos que son los que estamos a día de hoy, seguimos con ellos, tenían los chicos un estudio ahí en pleno Gran Vía, en el centro de Madrid, y empezamos con ellos también estaban empezando en ese mundo del tema de grabación, de audiovisual y eso, y entonces bueno, obviamente económicamente era mucho más rentable para nosotros porque si tú ahora miras precios para grabar un podcast y eso son, entonces incluso con los que estamos nosotros también han evolucionado obviamente porque no son los mismos que hace 3 años, pero ellos estaban empezando, entonces fue como que estábamos todos un poco verdes, tanto ellos como la mano efectivamente íbamos a empezar juntos, ¿no? Efectivamente, y nosotros estábamos muy verdes porque si ves los primeros capítulos era un desastre, ahora seguirá siendo un desastre pero un poco menos, pero y ellos también en cuanto a realización, en cuanto a todo, pues sería todo mucho peor, pero bueno, como todos los inicios, y la clave está en no decir, bueno, esto es una mierda hasta aquí y lo dejas, pues bueno, efectivamente es confiar en la idea y no a los 2 meses decir, también es verdad que la idea era buena y estaba teniendo un buen feedback de la gente. La idea es así desde el principio, o sea, la idea es contar historias o que sean un poco los protagonistas los que vengan a contar su historia. Así es, desde el principio, o sea, realmente nosotros queremos que el protagonista sea el invitado, nosotros estamos ahí, como que dice, estamos pintados, nosotros obviamente intentamos llevar un poco la charla y eso, pero no queremos que sea una entrevista, preguntas-respuestas, sino que él cuente lo que ha vivido, porque al final nosotros lo hacemos con la idea de, aparte de entretener, que obviamente sirve a modo de entretenimiento, lo hacemos con la idea de a todos los chavales, yo cuando te he dicho antes que salía con 18 o 20 años, que empieza tu carrera profesional, decir, oye, ¿qué me gustaría a mí escuchar con 18 años cuando salgo ya de una cantera o de donde sea? ¿Qué me gustaría escuchar para poder aprender y poder tomar mejores decisiones? ¿Sabes? Porque es un podcast para futbolistas. Efectivamente, es que el podcast está dirigido a eso. Luego, como te digo, puede servir a modo de entretenimiento porque obviamente está chulo, pero es un podcast para futbolistas, para que pueda ayudar a esa gente a decir, joder, que realmente lo que te están contando esos invitados no son opiniones, no es algo que ellos opinen, porque al final las opiniones pues te pueden parecer mejor o peor, pero lo que han vivido, lo han vivido, o sea, tú no puedes decir esto será así o no, esto ha sido así, y si le ha pasado a él, igual que le ha pasado a él o a él, te puede pasar a ti, entonces por eso te digo que a través de estas experiencias y de estas vivencias que tienen los invitados, puede servir de ayuda a mucha gente y a todos los chavales que están empezando, lo que decíamos antes, que el fútbol, que vean que el fútbol es muy bonito, que te va a dar momentos buenísimos, pero también el fútbol es muy difícil y te va a dar momentos muy malos, y que ahí está en ti el decir cómo lo tomas esos momentos y cómo reaccionas y la actitud que le pones. Yo me fijo mucho en cómo navegáis vosotros cuando el invitado empieza a contar momentos comprometidos, digamos, ¿sabes? Porque claro, vosotros de alguna manera estáis a medio camino, o sois parte, o sois uno más de ellos, ¿no? Entonces yo os veo que hay momentos como decir, apretamos más, no apretamos, pero... ¿cómo gestionáis eso? Bueno, porque realmente desde el principio y hasta el día de hoy, y así será siempre, no buscamos lo que nosotros queremos, y buscamos es que el invitado, la persona que venga, esté cómoda, que esté cómoda, y al final esto es como todo. Bueno, que cuente un poco lo que le salga, ¿no? Efectivamente, ¿tú quieres contar esto? Pues cuéntalo y siéntete bien, y además sobre todo porque creemos que así la charla va a tener mucho más sentido y va a llegar mucho más a la gente, porque si no, si hay esa rencilla ahí de estoy incómodo, a ver qué me preguntan, van a venir a... Entonces pues a lo mejor el invitado ya no está tan suelto, entonces de hecho nos ha pasado a veces con jugadores ya últimamente a lo mejor más conocidos, pues bueno, que se alejan un poco y que de a lo mejor esas preguntas, respuestas más incómodas, y entonces con nosotros pues
tratan de contar lo que han vivido y saben que nosotros no vamos a lo mejor a ir a pillar, que al final esto es cada... Pues nosotros lo orientamos así, pero entiendo que a lo mejor el periodista y el mundo del periodismo pues tiene que buscar otras cosas porque es lo que funciona así. Entonces, bueno, nosotros como tampoco somos periodistas, no nos vamos a poner en el lado del periodista porque lo haríamos tremendamente mal, porque no hemos estudiado para ello y para eso los periodistas estudian para ello. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es una charla, lo asemejamos mucho a típica charla, se lo decimos mucho a los invitados. Cuando estás en un autobús, pues nosotros ahora que tenemos viajes, cuando tuvimos a Lugo hace poco, 7-8 horas en autobús, pues coges al Casado de turno, que Casado tiene 35 años y dice, oye, cuéntame, que cuente al chaval de 20 años todo lo que ha vivido. Eso es, si lo cuenta en la parte de atrás del autobús, contando durante 7 horas, todo lo que, no durante 7, pero sí durante todo lo que ha vivido, las experiencias. Entonces, es un poco, ese es el formato que queremos trasladar, pues obviamente a un estudio y con cámaras. Muy buena ¿sabes? definición, me parece una idea muy, o sea, que con una imagen se ve muy fácil. Y además, sobre todo porque lo cuentas, se lo dices al invitado y dice, claro, es que yo lo he vivido, porque raro es que el invitado haya, pues como la miña mal pasado, de repente ser juvenil a máxima élite que coges aviones privados y aviones tal. Realmente el invitado casi siempre ha tenido alguna época de comerse viajes de 7 horas en autobús. Entonces, como lo han vivido, dicen, sí, yo he vivido este tipo, entonces como que se identifican mucho y como que el contexto lo entienden. Sí, total. Yo creo que una de las claves de vuestro éxito, se puede hablar de éxito evidentemente con un podcast como Offsider, es que casi escucháis más que preguntáis. Sí, pero por lo que te digo, porque al final nosotros no somos los protagonistas, o sea, a nosotros no nos quiere escuchar la gente. Hombre, nos querrá escuchar si queremos contar la historia nuestra algún día, pero en nuestro lado, que estamos ahora, no nos quieren escuchar. Entonces, realmente no queremos estar interrumpiendo cada 2 por 3. Obviamente, como dices tú, tratamos de llevar la charla por un lado o por otro, pero, y sobre todo más últimamente, que duran un montón y al final es que, claro, tienen tantas vivencias y a veces están tan cómodos que empiezan y dicen, madre mía, llevamos 2 horas y pico y aquí seguimos. Entonces, pues tienes que intentar tú a lo mejor eso regularlo un poco. Eso es, pero el resto es que cuente lo que ha vivido, porque como yo no sé lo que ha vivido, no me voy a meter en etapas que no conozco. Entonces, bueno, me puedo informar un poco, pero realmente yo no sé lo que me vas a montar. Entonces te dejo y luego a partir de ahí pues pivotamos. Sí, totalmente. Quería preguntar, si me queda antes la pregunta, Mario Sanjurjo, la otra pata de Offsider, evidentemente, estaba ya retirado en el momento de todo esto o también compaginaba fútbol. Pues yo creo que cuando empezamos sí estaba ahí. Yo creía que todavía seguía. Lo pues digo sí, porque lo he dejado hace 2 o 3, estaba, yo creo que su última etapa fue la del Pozuelo. Sí. Lo digo un poco por eso, ¿no? Que ya estaba buscando, quizás también me lo imagino inquieto, ¿no? Entonces ya estaba buscando siguientes pasos, ¿no? Sí, además es que Mario es una persona súper curiosa, súper activa, tiene, la verdad que es, para mi gusto, un tío con una mente muy privilegiada, en el sentido de que siempre está activo, siempre quiere buscar cosas nuevas, quiere progresar, quiere crecer. Entonces, pues lo que dices tú, imagino que en ese momento estaría pensando 24/7 y bueno, no sé si lo del fútbol, el hecho de retirarse, pues le hacía estar más activo aún, pero efectivamente, pero obviamente es un tío que siempre, no hace 3 años con esto, sino a día de hoy, que pues como dices tú, a lo mejor te pueden conocer más, está en constante crecimiento de qué podemos hacer y cómo podemos mejorar. Bueno, pues mira, jolín, aquí Mario Sanjurjo, no podía ser más oportuno hablando de él. Aquí, ¿qué pasa, Mario? Muy buena, mira, ahí te la deja. Hola, Emmanuel, hola, Miki, espero que estéis teniendo un buen viaje. Nada, preguntarle a Miki, que estoy de reforma en el salón, a ver si me puede recomendar algún jarrón que él vea que, bueno, pues que por sus propiedades puede resistir golpes, puede quedar bien de decoración. A ver si Miki sabe algo que pueda estar bien, que me pueda ayudar, que pueda quedar bonito. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado con algún jarrón? ¿Algo ha pasado con un jarrón? No sé si en Offsider o... Qué sinvergüenza, pero es que no es un jarrón realmente. O sea, realmente, bueno, no sé si era un jarrón, lámpara, no sé exactamente. Me ha hablado de lámparas Sí, también. era más lámpara que jarrón, yo creo. Pero guau, la verdad es que aquella fue tremenda. Fue liada buena porque, bueno, cuento la situación. Pon en contexto a la gente. Contexto. Pues bueno, nos surgió la posibilidad de hacer el podcast con Jordi Alba y lo hicimos pues en diciembre del año pasado, en las navidades anteriores, porque él estaba jugando en la MLS y esas navidades pues bueno, venía aquí a España y bueno, él seguía el podcast allí desde Estados Unidos, lo escuchaba. Y cuando él vino aquí, pues quería hacerlo y la verdad que fue increíble porque él tuvo un trato súper cercano y él llegó cuando nos encontramos y dijo, oye chavales, tenía unas ganas tremendas de hacerlo, yo os escucho y súper majo, la verdad, pasamos un rato espectacular. Y entonces lo hicimos en Barcelona, fuimos a Barcelona a hacerlo y nos dejaron era una especie de hotel, así con una sala, la verdad que un hotel de lujoso, muy bien, la verdad que nos dejaron una sala espectacular y con unas vistas increíbles a Barcelona, bueno, increíble.
Y claro, era todo... 5 estrellas, todo 5 estrellas. Efectivamente, high class. Y entonces había que tenerlo todo, un cuidado con las cámaras, con donde apoyas todo, con todo. Bueno, pues sí lo hicimos, lo colocamos todo bien, grabamos el podcast, todo genial, ¿va? Y dijimos, bueno, pues ya está, ha salido todo bien, todo genial, increíble la grabación, ya recogemos y de vuelta para Madrid. Y estábamos recogiendo y claro, y yo pues no sé en qué momento fue, que pues entre cables de cámaras de no sé qué, había un cable enchufado y estaba como dado por detrás de una zona, daba la vuelta y tal, y había como un pollete y una lámpara, jarrón o lo que quiera llamar, pues y precioso y bonito, que ahí debí yo andar, no vi el cable, se me enganchó, tiré la esta y de repente, claro, yo doy y de repente veo que me engancho con algo, a la que me engancho con algo suena ¡plas! Me giro y veo todo en el suelo, la lámpara destrozada, bueno, todo lleno de cristales, una lámpara que digo... Y claro, yo pensaba y digo, ya la he liado, porque claro, habíamos estado con gente del sitio, del hotel y eso, pues que máximo, por favor, que todo... con cuidado. Entonces, claro, a mí se me vino el mundo encima, dije, ¿ahora qué? Y efectivamente, ¿no? O sea, mi cara era un póker, ya llamamos a una persona para que pues pudiese recoger, oye, lo siento, mil perdones, y bueno, la verdad que al final se quedó ahí, la verdad que fueron majísimos con nosotros, se solventó bien, pero el rato que pasé, de decir, con lo bien que estaba saliendo todo y la que acabo de preparar, y mira que estábamos ya en el final, no se podía liar más, quedaban 20 minutos de recoger y ya está, pues nada. Yo pensé que habíais puesto a dar toquecitos con Jordi Alba, y había... No, la verdad que no. No quisiste arriesgar, no teníamos balón, que si no lo hubiésemos probado, pero no si nos hubiesen dejado. A Jordi seguro que sí, a nosotros no, porque la gente no nos conoce tanto como para dejarnos. No se hubieran fiado igual. Efectivamente, Jordi Alba sí, yo creo un poco. ¿Ha sido un poco la entrevista que os has hecho, no sé, como llegar al mainstream, al público más mayoritario? No, yo creo que la que fue antes que esa la sacamos como en enero, pues antes de esa, en diciembre, ese diciembre de 2024 sería, eso es, esto fue enero de 2025, pues en diciembre de 2024 la hicimos y la sacamos con Fernando Morientes, y esa es la que la verdad lo reventó en todos los sentidos por cómo fue, porque al final reunía todo, o sea, reunía todo lo que es Outsiders, obviamente llegando a unos niveles mega top, sí, pero porque es como del barro a la élite máxima, a la élite máxima, que poco. obviamente puedes decir, no, pero es que obviamente la élite no lleva a todo el mundo, y lo sé, pero digo, sobre todo, cómo lo contó, todo lo que había vivido. Sí, yo creo que cuenta muy bien las dos caras, ¿no? Del éxito, incluso cómo puedes estar en la élite, pero tienes momentos durísimos. Muy malos, efectivamente, pero y sobre todo, también es verdad que tiene una capacidad comunicativa muy buena, entonces fue todo súper fluido. Bueno, no sé cuánto duró, pues yo creo 2 horas y media o así. Es de los largos. Es de los largos, pero se te pasa volando porque no solo cuenta su historia, sino que además cuenta anécdotas, cuenta experiencias que ha vivido, contaba alguna con Raúl, contaba alguna de los con galácticos, Carvalho, ¿no? De Mourinho, época. bueno, o sea, la verdad es que tiene de todo, o sea, tiene de todo y bueno, de hecho, el pack completo, efectivamente, es el pack completo. De hecho, cuando te dice alguien, ¿cuál me recomiendas? Y hombre, a ver, por cómo tiene todo, por la de Morientes fue increíble, y también lo que te decía antes, esa riqueza humana, cómo nos trató, porque puedes pensar, Fernando Morientes, que ha sido una pedazo de estrella, pues puede venir, cumplir y decir, chavales, ahí os quedáis y tal, pues antes, después, durante, un trato increíble, la verdad que una persona excepcional, y pasamos un rato, pues te puedes imaginar, entonces ese fue el que a lo mejor sí que más tirón tuvo, sí. ¿Cómo habéis llevado un poco el éxito de esa vertiente vuestra? No sé si ahí también os ha ayudado el fútbol a decir, oye, pies en la tierra, ¿no? Que aquí que esto tampoco es para tanto, pero claro, subiendo las visualizaciones, haciendo entrevistas, no sé si estáis muy pendientes también como del número de views, utilizando terminología youtuber. Claro, bueno, siempre lo miras y estás un poco pendiente, pero sobre todo para tratar de mejorar y ver momentos y por qué esto y por qué lo otro, no por el hecho de decir, oye, me quiero más y estoy pendiente de si sube más o sube menos, pero obviamente al principio pues lo mirabas mucho más porque estabas como mucho más pendiente, pero no, la verdad es que no hemos tenido ningún momento, no por el hecho del fútbol, sino porque también por cómo somos, tanto Mario como persona, yo, o sea, la educación que hemos tenido y cómo hemos llevado todo, tanto nuestra vida personal como deportiva en el fútbol, pues no somos gente que, bueno, somos gente pues como normal y corriente, lo que pasa es que, bueno, pues hemos iniciado este proyecto, está yendo bien y pues la gente lo está conociendo, pero no, o sea, es que no hacemos nada especial ni increíble, simplemente pues una idea que funcionó y está funcionando y que pues agradecidísimos del todo el recibimiento que le está dando la gente, pero vamos, que nada más allá de eso. ¿Os han llegado muchas marcas luego después? ¿Os han empezado a pasar bueno, ese tipo de cosas? Sí, empieza cuando ya empiezas a tener más visualizaciones, te empiezas a conocer más gente, pues sí que las marcas se van interesando más, de hecho ya pues tenemos en activo algunas colaboraciones, hemos tenido en el pasado y bueno, pues
esto, bueno, pues ese mundillo imagino que funcionará así, pues cuanto más grande eres y más alcance tienes, pues más interés tienen las marcas, porque obviamente pues a más gente pueden llegar, para ellos, efectivamente, a más gente pueden llegar ellos también. Entonces, bueno, pues obviamente cada vez que vas a más y te conoce más gente, pues tienen más interés, pero bueno, que al final eso es algo, yo creo, natural y que le pasará a toda la gente que está haciendo todo este tipo de contenidos. Me interesa también saber un poco cómo has gestionado tú esto con los clubes. O sea, estás creo que es Mérida, el primero al que te vas, sí, teniendo ya, bueno, pues cierta relevancia con el podcast, ahora Guadalajara. ¿Cómo tratas esa conversación, pues con el director deportivo o con quien toque, vamos? Bueno, yo cuando empiezo estaba en el Navalcarnero, cuando empezaba los inicios, que obviamente ahí no te conocía tanta gente y era simplemente pues como unos un inicios, hobby, ¿no? Algo un hobby, así, unos ¿no? inicios, efectivamente. Que le dedicabas el mismo tiempo, incluso más, porque al principio tienes que dedicar mucho más, pero bueno, que estabas iniciando, estaba en el Naval, luego en el Sanse también estaba en ese año, y luego ahí eso es cuando me voy al Mérida, que bueno, pues yo la verdad que cuando llego al Mérida incluso lo habían escuchado, lo medio conocían, pero no fue un tema, sobre todo en ese inicio con el Mérida, que me dijesen, oye, ¿esto qué? Eso es, ¿esto qué? ¿Vas a seguir? No, o sea, en ningún momento estuvo el planteamiento sobre la mesa, de decir, oye, Miki, o el fútbol o esto, o tal, o sea, simplemente se naturalizó de alguna manera mucho. Lo aceptaban. Efectivamente, más, ¿no? lo aceptaron como tal, de hecho, bueno, pues yo creo que era una opción buena a nivel deportivo, para mí era increíble, porque era dar un salto importante, y aparte que lo podía compaginar, porque bueno, al final no está muy lejos de Madrid, yo sé que si me iba a 6 horas de Madrid, pues no lo iba a poder hacer, pero al final en Mérida podía no estar yendo todas las semanas, pero sí que a lo mejor 3-4 semanas iba, el día de descanso, cuando nos daban 2 días, pues iba a Madrid, que al final tardaba menos de 3 horas, y pues grababan bastantes capítulos, o en épocas a lo mejor de parones o de Navidad o verano, pues aprovechamos y grabamos capítulos, pues bueno, tenías que hacer otra logística, otra manera de hacer las cosas, pero que se podía compaginar. Entonces eso es algo que tanto el Mérida como el Guadalajara, en este caso también es verdad que el Guadalajara, estando en Madrid, pues es mucho más fácil, porque aquí yo estoy viviendo en Madrid, entonces es más fácil, pero que lo han respetado al máximo, y de hecho al revés, o sea, todas las palabras que han tenido tanto en el Mérida como en el Guadalajara, como en el Sanse y en el Naval, han sido palabras buenas, de gente que lo escucha, gente que le gusta lo que hacemos, incluso gente que nos recomienda para hacer, lo que está claro que yo creo que es positivo, y que mientras se pueda dar y no afecte a tu rendimiento deportivo, yo creo que es algo que se puede hacer sin problemas. Para ir acabando, vamos a cerrar ya un poco con esta última, bueno, pues con esta última etapa, ¿no? Tu llegada aquí a Guadalajara. Hemos hablado alguna vez en privado tú y yo de que es uno de los retos, ¿no? de tu vida, por todo lo que supone venir aquí, ¿no? Y también un poco de demostrarte cosas a ti mismo, ¿no? Así es lo que te digo de la vida del futbolista, de esos momentos mejores, peores, que te van mejor las cosas o no. Pues bueno, este momento es un año complicado para mí, pues es verdad que llevo, por ejemplo, los últimos 4 años parecía que iba todo rodado, 3 playoffs seguidos de segunda ref a primera ref, llego al Mérida, que no es un objetivo de hacer playoff y de repente haces playoff a segunda división y jugar minutos, entonces como que iba todo muy rodado y dices, joder, me lo tomo así a nivel personal y a nivel colectivo, es decir, bueno, yo llegué también al club cuando estábamos aquí abajo y pudimos, pues eso, cuando en mayo pensamos, decir, joder, lo hemos salvado, lo hemos conseguido y hemos conseguido mantener al Guadalajara en primera ref. Entonces lo tomo como reto, tanto a nivel colectivo por conseguir ese objetivo, como a nivel individual de encontrar esa mejor versión de Miki, que yo sé que obviamente todavía no la tengo, de ese 100%, de poder demostrar y decir, joder, de ese Miki que está al 100% y que tiene nivel. Sí, necesitabas, supongo, un poco de reencontrarte, ¿no? A ti mismo, es un poco que das el paso también, yo creo, por eso, ¿no? Sí, pero porque al final es que el jugador, al final en el fútbol tú dependes de que alguien te ponga o te quite. Sí. Rara vez en trabajos pasa eso, entonces bueno, te puede echar de tu trabajo, tal, pero al final el entrenador es el que toma las decisiones, entonces que una persona te ponga o te quite no quiere decir que tú seas mejor o peor o que valgas más o menos. Entonces, pero es verdad que para el jugador hay veces que te lo llevas a ese lado, decir, joder, si no me pones, ¿será que no doy el nivel? ¿Será que no valgo? Y te empiezas a comer la cabeza. Te comes la cabeza y realmente luego piensas y dices, joder, ¿y será que este año, esta mitad de temporada en el Mérida no he valido para jugar? Pero si el año pasado estaba en primera ref y encima hicimos un año increíble de playoff a segunda y sí que tuve participación, entonces ni antes eras tan bueno y podías jugar, ni ahora eres tan malo, entonces pues tratar de normalizar esas situaciones es muy difícil, porque al final yo creo que el jugador lo va normalizando un poco con el tiempo, con esa madurez y con esa experiencia, pero es tratar de darle esa naturalidad y bueno, pues estoy en un año complicado, pero que, como hemos dicho antes, lo tomo como un reto, la verdad. Sí. La novedad principal este año de la primera federación, que es un poco ese videoarbitraje, ¿no? Ese fútbol video support, el FVS, desde dentro,
¿qué sensación tenéis? No porque os haya beneficiado o os haya perjudicado más, sino ¿qué sensación tenéis de que es un poco más justo el fútbol, de que a los árbitros les está costando a lo mejor mucho dar su brazo a torcer con las decisiones que pitan en directo? ¿Qué sensación tenéis los futbolistas? A ver, yo estoy convencido que obviamente ha venido para ayudar y es un paso más para la primera ref, y es muy positivo porque se ve que se van dando pasos, pero es verdad que al final, claro, es un VAR que no tiene todas las herramientas necesarias, yo creo, para poder ser perfecto, porque ya en primera y segunda división a veces cuesta y tienen cámaras por todos lados y tienen todas las facilidades, pues en primera ref más. Entonces es complicado. Yo lo que veo es que muchas... lo hablaba también Juanvi el otro día, pocas veces van al VAR y modifican la decisión, o sea que a veces van al VAR como diciendo voy a tratar de buscar algo para justificar mi decisión, pero bueno, que muchas veces lo entiendo porque también lo que hablamos, no tienen las cámaras necesarias, todas las cámaras necesarias para poder ver todas las tomas, entonces se fían más un poco de su decisión que no de la imagen. Que es algo que ha sido así toda la vida, porque al final nunca ha habido VAR en el fútbol y al final el árbitro es el que decide y ya está. Pero que ya que lo tienes, es verdad que me da la sensación de que, por lo menos en primera ref, yo la verdad que pocas decisiones he visto cambiar en todos los partidos que he visto en primera ref que ha habido. Creo que se cambian un 9%. Un 9%, un 9% de decisiones. Pues imagínate. O sea que un baremo muy bajo, claro. Por eso te digo. Entonces, es algo que, bueno, que yo creo que está claro que saben que tienen que mejorar en la herramienta en sí, pero que, como te he dicho antes, yo creo que viene para ayudar y que es algo positivo porque, joder, tú, lo que hablamos antes de la profesionalización, dices, primera red puede ser no profesional, pero con cosas como estas, con lo que hablamos de la afición, tanta gente que va a los estadios, herramientas como la del VAR, y dices, joder, son cosas que el futbolista cada vez ve más cerca del fútbol profesional, entonces son positivas. Luego el tratar de mejorarlo y que cada vez sea más preciso y mejor, pues ya eso será una cuestión de tiempo, imagino. Yo creo que un poco tendencia de lo que está pasando en la categoría, que es que de los problemas económicos y demás que tienen varios clubes, ¿no? que han salido muchos clubes, ¿no? Diciendo, bueno, pues eso, lo deficitaria, ¿no? que es la categoría. No sé si tienen que evolucionar también ahí, no sé si desde la federación intentar a través de, no sé si la televisión, vender un poco mejor el producto, precisamente para que no se convierta en una categoría, ¿no? que sea un poco un agujero negro para todos los clubes, ¿no? Sí. A ver, tampoco, no me quiero meter mucho en ese tema porque realmente tampoco sé. Entonces, como no tengo la información, no tengo los datos y tampoco sé mucho, no es algo que pueda opinar pero es verdad que mi opinión es que lo que has dicho tú, que al final es una categoría, yo creo, súper atractiva, que tiene muchísimo potencial y que todos los organismos tienen que hacer para que esa categoría crezca y cada vez vaya a más. Y que lo que dices tú, situaciones de equipos que tema de impagos o que no puedan, que sean deficitarios, que para los equipos sea deficitaria la categoría y eso, pues tratar de que el día de mañana haya cada vez menos o incluso no haya ninguno. Pero sobre todo por lo que dices, porque es una categoría muy bonita, o sea, solo tienes que ver los equipos que hay en esta categoría, que son un montón de equipos históricos, mucho con potencial, una masa social increíble, una categoría que tiene nivel, porque tú ves los partidos y la gente ve que tiene nivel, que incluso hay gente que dice que el paso de primera ref a segunda división incluso es menos que de segunda ref a primera ref, o sea que es una categoría con nivel y que tiene mucho potencial. Entonces mi opinión es eso, que tiene que ir a más y que tiene que tratar de mejorarse en todos los sentidos. Lo mismo que decíamos con lo del FVS, pues en el tema de para que los clubes no lo tengan como una categoría deficitaria y el tema de que cada vez haya menos impagos, son muchas mejoras, pero que, como te digo, yo no tengo ni idea y que seguro que todos los organismos que hay, tanto de federación como lo que sean, están trabajando en ello, porque al final es una categoría que vale mucho y que puede valer mucho en el futuro. Con esto del podcast, ¿has empezado a vislumbrar que cuando se acabe el fútbol hay otros caminos posibles o qué? Hombre, eso yo lo he tenido muy claro, de que el fútbol obviamente se acabará en algún momento, ojalá sea muy tarde y me queden muchos años porque me encanta, he sido mi pasión toda mi vida y me encanta, pero está claro que lo que me va a dar de comer el día de mañana no va a ser el fútbol, porque ya lo tengo complicado, yo creo, llegar a Champions League, pero es verdad que lo importante es formarte y bueno, yo la verdad que ese apartado lo he tenido muy presente siempre, me formé, estudié, tengo mi carrera y bueno, pues también ha surgido esto del podcast y oportunidades que puedan ir saliendo. Sé que lo que te he dicho, que el día de mañana es a lo que me voy a dedicar, no sé dónde va a ser ni qué va a ser exactamente, pero bueno, todavía tengo también todos estos años para ir probando, para ir haciendo ir haciendo cosas y decir, soy una persona que no me gusta estar centrado solo en el fútbol, ahora con esto del podcast pues tengo otra cosa, pero que si no lo tuviese estaría haciendo cosas. No me considero una persona que
que le guste estar solo centrado en el fútbol, porque Ya. creo que tampoco es positivo para mí el estar 24 horas pensando en fútbol, entonces así lo hago. Sí, pero vamos, que seguro que también has visto, pues eso, a través de un poco de los protagonistas, ¿no? De las vivencias que os van contando, decir, oye, pues mira, es que aquí puede haber otra salida que ni siquiera te habías imaginado. No, total, y que al final te surgen las oportunidades, también el mundo del fútbol, a mí me encantaría estar ligado al mundo del fútbol, del fútbol o del deporte, porque es algo que he tenido presente toda mi vida, y que nunca sabes dónde está la oportunidad, nunca sabes quién te puede presentar esa oportunidad, el rodearte, también el podcast está haciendo rodearnos de gente, de un montón de gente, de conocer a un montón de gente, entonces bueno, pues todo lo que pueda venir, bienvenido sea, y vamos, que estoy convencido de que el día de mañana algo habrá que hacer, porque el fútbol, como te he dicho antes, dura hasta lo que dura. Bueno, pues con esa, como diría mi abuela, con esa buena pipita que tienes, no vas a tener problemas seguramente para encontrar, a ver, para encontrar por lo lo menos que sea. Lo intentaremos. Pues nada, Miki, muchas gracias por pasarte por aquí, ha sido un placer y un honor poderte recibir en Conexión sobre Ruedas, y te deseamos evidentemente mucha suerte para lo que queda de temporada, y ojalá podáis conseguir el objetivo y dar una alegría también a toda la ciudad de Guadalajara. Muchas gracias, Manuel, te agradezco mucho la invitación, la verdad es que nos hemos pegado aquí buen paseíto, y nada, también desearos a ti y con el proyecto lo mejor, y también para tu vida personal. Ha sido un placer y muchísimas gracias. Muy bien, pues que vaya bien. Gracias.